La niña de 8 años llamada Mei Chen estaba escondida debajo de la mesa de caoba del despacho, cuando escuchó las palabras en mandarín que helarían la sangre de cualquiera. Mañana a las 3 de la tarde, cuando esté solo en el ascensor privado, activaremos el dispositivo. El accidente parecerá una falla mecánica. Nadie sospechará nada. Mei se quedó paralizada, su corazón latiendo tan fuerte que temía que los 2 guardias de seguridad la escucharan. Había entrado al despacho de su padre adoptivo, el magnate británico Thomas Blackwood, buscando su pelota que había rodado bajo el escritorio. Ahora estaba atrapada, testigo involuntario de una conspiración asesina. Los guardias continuaron hablando en mandarín, seguros de que nadie en la mansión entendía su idioma. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó el más joven, su voz temblorosa con nervios. Sang Wei lo planeó todo. El señor Blackwood morirá y parecerá un accidente. Luego Sang Wei heredará todo como su socio de negocios. Nos pagará 10 millones de yuanes a cada uno. Mei apretó su boca con ambas manos para no gritar. Sang Wei era el mejor amigo de su padre adoptivo, el hombre que cenaba con ellos cada domingo, que le regalaba muñecas en su cumpleaños, que siempre sonreía con calidez. Pero Mei había aprendido mandarín en secreto durante los últimos 3 años, desde que su madre biológica china murió y Thomas la adoptó del orfanato de Shanghai. Había mantenido su conocimiento del idioma en secreto, estudiando por las noches con videos en internet, porque extrañaba la voz de su madre cantándole canciones de cuna en ese idioma hermoso. Ahora ese secreto podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de su padre adoptivo. Thomas Blackwood había construido su imperio desde cero. A sus 45 años, era dueño de Blackwood Industries, una corporación multinacional de tecnología y manufactura valorada en miles de millones. Pero su verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias sino en Mei, la niña china que había adoptado 5 años atrás después de la muerte de su esposa. Thomas había conocido a Ling Chen, la madre de Mei, durante un viaje de negocios a Shanghai. Ling era traductora, una mujer brillante de 30 años que hablaba 6 idiomas y trabajaba para empresas internacionales. Se enamoraron rápidamente, se casaron en secreto porque la familia aristocrática de Thomas desaprobaba la unión, y tuvieron a Mei. Pero Ling desarrolló cáncer de páncreas cuando Mei tenía solo 3 años. Murió lentamente, dolorosamente, susurrándole a Thomas en su lecho de muerte que cuidara de su pequeña Mei, que la amara como su propio tesoro. Thomas había cumplido esa promesa con devoción absoluta. Adoptó legalmente a Mei, la llevó a Londres, la crió en su mansión de Hampstead con todo el amor que un padre podría dar. Pero la familia de Thomas, especialmente su hermano Marcus y su prima Elena, nunca aceptaron a Mei. La veían como una intrusa, una niña china que no pertenecía a la aristocracia británica, que estaba robando la herencia que debería ser de ellos. Susurraban insultos racistas cuando pensaban que Mei no escuchaba. Trataban a Thomas como si hubiera enloquecido por permitir que una huérfana asiática llevara el apellido Blackwood. Pero Thomas los ignoraba. Para él, Mei era su hija en todo el sentido de la palabra. La llevaba a la escuela cada mañana, la ayudaba con su tarea, la escuchaba practicar piano, le leía cuentos antes de dormir. Mei era tímida y pequeña para su edad, con enormes ojos oscuros que habían visto demasiada pérdida para una niña tan joven. Pero cuando estaba con Thomas, sonreía genuinamente. Lo llamaba Baba, la palabra china para padre, y Thomas había aprendido a responder Wei ai ni yo te amo en mandarín, las únicas palabras chinas que conocía. Sang Wei había entrado en sus vidas hace 3 años, cuando Thomas necesitaba expandir sus operaciones a China. Sang se presentó como el socio perfecto, hablaba inglés perfectamente, tenía conexiones con el gobierno chino, conocía el mercado asiático mejor que nadie. Era carismático, confiable, siempre con una sonrisa fácil y consejos sabios. Thomas confiaba en él implícitamente, firmaron contratos, compartieron secretos comerciales, se convirtieron no solo en socios sino en amigos. Sang visitaba la mansión regularmente, jugaba con Mei, le traía dulces chinos que le recordaban a su madre. Pero lo que Thomas no sabía era que Sang Wei era un psicópata calculador. Había entrado en la vida de Thomas con un solo propósito: robar su imperio. Sang había investigado meticulosamente, descubriendo que si Thomas moría sin un testamento actualizado, la mayor parte de sus acciones en Blackwood Industries pasarían a un fideicomiso corporativo, que Sang podría controlar como socio principal. Había pasado 3 años ganándose la confianza total de Thomas, esperando pacientemente el momento perfecto, y ese momento era mañana. Había sobornado a 2 guardias de seguridad chinos, que Thomas había contratado recientemente para proteger la mansión,
hombres que Sang había recomendado personalmente. Había instalado un dispositivo explosivo pequeño pero letal en el sistema de cables del ascensor privado de Thomas. A las 3 de la tarde, cuando Thomas estuviera solo en el ascensor bajando de su oficina del 10º piso al vestíbulo principal, los cables se cortarían. La caída sería fatal. Parecería un accidente trágico, una falla mecánica, y Sang Wei estaría libre para tomar control de todo. Mei esperó bajo la mesa hasta que los guardias salieron del despacho, sus pasos resonando en el pasillo de mármol. Luego salió gateando, temblando de pies a cabeza, corrió a su habitación y cerró la puerta con llave, su mente girando salvajemente. Tenía que advertir a su padre, tenía que decirle lo que había escuchado, pero si le contaba, tendría que admitir que había estado espiando, que entendía mandarín, que había escuchado la conversación de los guardias. Y algo más la detenía, el miedo absoluto en la voz del guardia más joven cuando mencionó a Sang Wei. Estos hombres estaban aterrorizados de él, lo que significaba que Sang era más peligroso de lo que cualquiera imaginaba. Si Mei revelaba lo que sabía demasiado pronto, Sang podría cambiar sus planes, podría lastimar a Mei, podría escapar sin castigo. Necesitaba pruebas, necesitaba un plan. Mei sacó su laptop, la que Thomas le había regalado para sus estudios, y comenzó a investigar. Buscó información sobre dispositivos explosivos, sobre sistemas de ascensores, sobre cómo documentar evidencia. A los 8 años, Mei era extraordinariamente brillante, un genio que había heredado la inteligencia de su madre y la había desarrollado con acceso a la mejor educación que el dinero podía comprar. Leía a nivel universitario, entendía conceptos matemáticos complejos, y tenía una memoria fotográfica que le permitía recordar cada detalle de lo que había escuchado. Pasó toda la noche despierta, formulando un plan. Era arriesgado, requería timing perfecto, y dependía de que los adultos finalmente la escucharan. Pero era la única manera de salvar a su padre y exponer a Sang Wei por el monstruo que era. A la mañana siguiente, Mei bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Thomas estaba en el comedor, leyendo el Financial Times mientras comía tostadas y mermelada. Sonrió cuando vio a Mei entrar, su rostro iluminándose de la manera que solo ella podía provocar. «Buenos días, mi pequeña estrella. ¿Dormiste bien?» Mei se sentó frente a él, forzando una sonrisa. «Sí, baba». Thomas notó las ojeras bajo sus ojos. «¿Estás segura? Te ves cansada». «Solo estaba leyendo hasta tarde», mintió Mei. «Tengo un examen de matemáticas hoy». Thomas asintió aprobatoriamente, adoraba que su hija fuera tan dedicada a sus estudios. «Muy bien, pero esta noche temprano a la cama, ¿de acuerdo?» Mei asintió, su corazón rompiéndose. Si su plan fallaba, esta podría ser la última conversación que tuvieran. Mientras Thomas leía su periódico, Sang Wei entró al comedor. Como siempre, llegaba temprano para reuniones de negocios, sonriendo con ese encanto falso que había perfeccionado durante años. «Buenos días, Thomas». «Buenos días, pequeña Mei», saludó en inglés con ese ligero acento que hacía que todo sonara sofisticado. Mei lo miró directamente a los ojos, y vio lo que nunca había notado antes: la frialdad absoluta detrás de la sonrisa. Este hombre no sentía nada, era una máscara vacía de humanidad. «Buenos días, tío Sang», respondió Mei en inglés, usando el término de respeto chino que él siempre insistía que usara. Thomas se puso de pie y estrechó la mano de Sang. «Listo para la presentación de hoy. Tenemos la videoconferencia con los inversores de Tokio a las 10, luego el almuerzo con el equipo legal, y después necesito revisar los contratos en mi oficina del 10º piso». Mei escuchó atentamente. «Las 3 de la tarde», había dicho el guardia. Después de que Thomas revisara los contratos, bajaría en el ascensor privado. Ese era el momento del ataque. Sang asintió, su expresión serena pero sus ojos brillando con anticipación apenas contenida. «Perfecto. Será un día muy importante, Thomas. Muy importante. Siempre lo es cuando trabajamos juntos, amigo mío», dijo Thomas con calidez genuina, completamente ajeno a la serpiente sentada frente a él. Mei fue a la escuela como siempre, llevada por el chofer en el Rolls Royce blindado, pero su mente estaba completamente en otra parte, repasando su plan una y otra vez. A las 2 de la tarde, le dijo a su maestra que se sentía enferma. La maestra, preocupada por la niña normalmente saludable, llamó inmediatamente a la mansión. El ama de llaves, la señora Henderson, una mujer escocesa de 60 años que adoraba a Mei, vino a recogerla. «Pobre niña, ¿qué te pasa?», preguntó mientras conducía de regreso a la mansión. «Solo dolor de estómago», mintió Mei. «Me sentiré mejor en casa». Llegaron a la mansión a las 2:40. Mei tenía 20 minutos. Corrió a su habitación, encendió su laptop y activó su teléfono celular.
Thomas le había dado el teléfono para emergencias, nunca imaginando que su hija de 8 años lo usaría para salvarle la vida. May abrió la aplicación de grabación de voz y la puso en modo oculto. Luego bajó corriendo las escaleras hacia el vestíbulo principal, donde estaba el ascensor privado. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. A las 2:50, vio a los 2 guardias chinos posicionándose cerca del ascensor, pretendiendo estar en sus rondas normales pero claramente esperando el momento. May se escondió detrás de una columna de mármol, observando. A las 2:55, escuchó los pasos de Thomas en el piso superior. Estaba terminando su revisión de contratos, a punto de bajar. Los guardias intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos sacó un pequeño control remoto de su bolsillo. May sabía que ese era el detonador que activaría el dispositivo en los cables del ascensor. Era ahora o nunca. May salió corriendo de su escondite, gritando en mandarín a todo pulmón: «No lo hagan. Sé lo que planean. Escuché todo anoche». Los guardias se congelaron, sus rostros palideciendo de shock absoluto. May continuó gritando en mandarín perfecto, cada palabra clara y precisa. «Escuché cuando dijeron que Sang Wei pagó para matar a mi padre. Sé del dispositivo en el ascensor. Sé todo». En ese momento, Thomas apareció en la puerta del ascensor en el 10º piso, a punto de entrar. Escuchó los gritos de May desde abajo y se detuvo confundido. May levantó su teléfono, todavía grabando, y gritó ahora en inglés: «Baba, no entres al ascensor. Estás saboteado. Sang Wei quiere matarte». Thomas se quedó helado. La señora Henderson corrió al vestíbulo, alertada por los gritos. Otros empleados comenzaron a aparecer. Sang Wei salió de la sala de reuniones, su rostro una máscara de confusión cuidadosamente construida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono preocupado. «May, ¿por qué estás gritando?». Pero May lo señaló directamente, sus ojos ardiendo con una furia que no era propia de una niña de 8 años. «Tú planeaste esto. Pagaste a estos guardias para matar a mi padre. Lo escuché todo anoche cuando hablaban en mandarín». Sang se rió, pero había un toque de pánico en su voz. «May, querida, creo que tu imaginación está desbocada. ¿Por qué haría algo así? Porque quieres su empresa», dijo May firmemente. «Quieres Blackwood Industries para ti. Pagaste 10 millones de yuanes a cada guardia para que activaran un dispositivo explosivo en los cables del ascensor. Iba a aparecer un accidente. Pero yo entiendo mandarín, cada palabra que dijeron». Los guardias comenzaron a retroceder, buscando una salida. Pero Thomas, finalmente procesando lo que estaba pasando, gritó a otros miembros de seguridad: «Celen todas las salidas. Nadie sale de esta casa». Luego corrió escaleras abajo, ignorando el ascensor completamente, y llegó al vestíbulo donde abrazó a May con fuerza. «¿Es esto verdad? Todo esto es verdad». May asintió contra su pecho, finalmente permitiéndose llorar. «Lo siento, baba. Lo siento por no decírtelo antes. Tenía miedo de que si lo hacía, cambiaría sus planes y tú seguirías en peligro. Necesitaba esperar hasta el último momento para que no pudieran escapar». Thomas la sostuvo más fuerte, su mente trabajando rápidamente. Miró a Sang Wei, quien ahora estaba sudando visiblemente. «Sang, viejo amigo, ¿hay algo que quieras decirme?». Sang intentó mantener la compostura. «Thomas, esto es ridículo». La niña obviamente está confundida, pero May levantó su teléfono. «Tengo la grabación de lo que dijeron anoche, cada palabra». En mandarín, presionó play. La voz de los guardias llenó el vestíbulo, hablando claramente sobre el plan, sobre Sang Wei, sobre el dinero, sobre el asesinato. Thomas no entendía las palabras, pero vio las caras de los guardias palidecer. Vio a Sang Wei dar un paso atrás. «Señora Henderson», ordenó Thomas con voz de acero, «llame a la policía. Ahora». Luego miró a Sang Wei con una expresión que habría congelado el infierno. «Tenías razón sobre una cosa. Sang Wei, es un día muy importante. El día en que tu verdadero rostro finalmente se revela». La policía llegó en cuestión de minutos. Thomas Blackwood era lo suficientemente poderoso como para que el comisionado mismo apareciera con un equipo completo de investigadores. Los guardias, aterrorizados y sabiendo que estaban atrapados, confesaron inmediatamente. No solo admitieron el plan de asesinato, sino que revelaron documentos que Sang Wei les había dado, documentos que mostraban años de fraude corporativo, de robo sistemático de propiedad intelectual de Blackwood Industries, de sobornos a funcionarios chinos, de todo tipo de crímenes financieros. Sang Wei intentó correr pero fue tacleado por los oficiales antes de llegar a la puerta. Mientras lo esposaban, miró a May con odio puro. «Maldita mocosa. Una niña estúpida arruinó todo». Thomas dio un paso protector frente a May. «Esa maldita mocosa es más inteligente que tú jamás serás, y más valiente, y definitivamente más humana».
Se arrodilló frente a May, tomando su pequeño rostro entre sus manos. Me salvaste la vida. No solo hoy sino desde hace 5 años. Me salvaste de convertirme en un hombre solo y amargado. Me diste propósito, amor, razón para vivir. Eres mi héroe. Mei Chen. Mei se lanzó a sus brazos, sollozando toda la tensión de las últimas 24 horas. Thomas la sostuvo mientras la policía se llevaba a Zhang Wei, quien gritaba amenazas y negaciones que nadie creía. Los técnicos forenses examinaron el ascensor y encontraron exactamente lo que Mei había descrito: un dispositivo explosivo sofisticado conectado a los cables principales, diseñado para activarse cuando el ascensor pasara cierto piso. Si Thomas hubiera entrado, habría caído 10 pisos hasta su muerte. Mei Chen, una niña de 8 años que amaba en secreto el idioma de su madre fallecida, había salvado su vida. Las semanas siguientes fueron un circo mediático. La historia de la niña genio, que había frustrado un complot de asesinato corporativo, se volvió internacional. Periodistas acampaban fuera de la mansión. Mei's rostro apareció en portadas de periódicos de todo el mundo. Pero Thomas protegió a su hija ferozmente, rechazando todas las entrevistas, contratando seguridad adicional, asegurándose de que Mei pudiera continuar con su vida lo más normalmente posible. El juicio de Zhang Wei fue rápido y brutal. Con las grabaciones de Mei, las confesiones de los guardias y la evidencia física del dispositivo explosivo, no había defensa posible. Zhang fue sentenciado a 30 años en prisión por intento de asesinato, fraude corporativo y una lista de otros cargos. Los guardias recibieron 20 años cada uno. Durante el juicio, más verdades salieron a la luz. Zhang Wei había estado planeando este movimiento desde el momento en que conoció a Thomas. Había falsificado referencias, había mentido sobre sus conexiones en China, había manipulado cada aspecto de su amistad con un objetivo: robar Blackwood Industries. El fiscal pintó un retrato devastador de un hombre sin conciencia, capaz de traicionar incluso a aquellos que le mostraban bondad genuina. Cuando Zhang fue llevado a prisión, no mostró remordimiento, solo miró a la cámara y dijo en mandarín, sin saber que Mei estaba viendo la transmisión y entendería cada palabra: debía haber matado a la niña primero. Thomas, sentado junto a Mei viendo las noticias, sintió un escalofrío. ¿Qué dijo? Mei tradujo calmadamente su rostro sereno. Dijo que debió haberme matado primero. Thomas la abrazó fuerte. Nunca permitiría que nadie te lastimara. Pero la confesión de Zhang fue su perdición final. Amenazar a un niño, incluso implícitamente, agregó más años a su sentencia. Pasaría el resto de su vida en prisión. Pero la historia no terminó con la condena de Zhang Wei. Thomas Blackwood tenía que enfrentar verdades incómodas sobre su propia vida. Había confiado ciegamente en Zhang. Había ignorado todas las señales de advertencia, porque quería creer en la bondad de su amigo. Había sido ingenuo, y casi le cuesta la vida. Pero más importante, tuvo que enfrentar el racismo que Mei había soportado en silencio durante años. Durante las investigaciones, salieron a la luz comentarios crueles que miembros de su propia familia habían hecho sobre Mei. Su hermano Marcus había dicho públicamente que Thomas estaba manchando el linaje Blackwood con sangre china. Su prima Elena había circulado peticiones entre la familia extendida intentando hacer que Thomas revirtiera la adopción. Todo esto había estado sucediendo mientras Thomas estaba demasiado ocupado trabajando para notarlo. Mei nunca le había dicho nada porque no quería preocuparlo, porque pensaba que era su responsabilidad soportar el dolor en silencio. Cuando Thomas descubrió todo esto, convocó una reunión familiar. Toda la familia Blackwood se reunió en la mansión de Hampstead, confundidos sobre por qué Thomas había insistido en que todos asistieran. Cuando entraron al gran salón, encontraron a Thomas de pie en el centro con Mei a su lado, su mano pequeña firmemente sostenida en la de él. Marcus comenzó a hablar. Thomas, entendemos que has pasado por un trauma, pero realmente necesitamos hablar sobre... Silencio. La voz de Thomas cortó como un látigo. Había traído a un equipo legal completo, todos sentados a lo largo de una mesa larga. Estoy aquí para hacer un anuncio. Después del intento de asesinato, actualicé completamente mi testamento. Mei Chen Blackwood es ahora mi única heredera. Heredará todo, Blackwood Industries, todas las propiedades, todas las cuentas bancarias, todo, y he establecido un fideicomiso irrevocable que garantiza que ella tenga control total cuando cumpla 18 años. El salón explotó en protestas. Marcus se puso de pie furioso. No puedes hacer esto. Somos familia. ¿Familia? Thomas se rió amargamente. Ustedes llamaron a mi hija manchada, la trataron como basura, circularon peticiones para que la abandonara. ¿Y se llaman a sí mismos familia? Elena intentó una táctica diferente. Thomas, sé razonable.
Ella es solo una niña china adoptada, no lleva tu sangre real. Tienes razón, dijo Thomas calmadamente. No comparte mi sangre, pero me salvó la vida, demostró más lealtad, más inteligencia, más valor que cualquiera de ustedes jamás ha mostrado. Es Blackwood donde importa en su corazón, en su carácter, en su alma. Ustedes solo comparten mi apellido. Ella es mi familia de verdad. May observaba todo con ojos grandes. Nunca había visto a su padre tan feroz, tan protector. Él continuó. Además, cada uno de ustedes que participó en el acoso a May será cortado completamente de la familia, sin herencia, sin acceso a los recursos Blackwood, sin nada. Mis abogados tienen toda la documentación de sus comentarios, sus acciones, considérense desheredados. El caos que siguió fue espectacular. Gritos, amenazas, llantos dramáticos, pero Thomas se mantuvo firme, su brazo alrededor de May, protegiéndola de la tormenta que él mismo había desatado. Cuando finalmente todos se fueron, furiosos pero derrotados, Thomas se arrodilló frente a May. Lo siento mucho, debí haber visto lo que te estaban haciendo, debí haberte protegido mejor. May negó con la cabeza. No es tu culpa, Baba, tú siempre me has protegido donde importa. Me diste un hogar, me diste amor, me diste amor, me diste la oportunidad de ser quien soy. Lo demás, no importa, importa para mí, dijo Thomas firmemente. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepas cuánto vales, cuánto te amo, cuán orgulloso estoy de llamarte mi hija. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Thomas redujo drásticamente sus horas de trabajo, pasando más tiempo con May. La llevaba a museos, a conciertos, a viajes por Europa y Asia. Contrató a tutores de mandarín para que May pudiera desarrollar formalmente el idioma que había aprendido en secreto. También contrató a historiadores para que le enseñaran sobre la cultura china, asegurándose de que May mantuviera una conexión con su herencia. Tu madre habría querido que conocieras de dónde vienes, le dijo Thomas. Habría querido que estuvieras orgullosa de ser china tanto como eres británica. Eres ambas, May, eres un puente entre dos mundos. Y eso es algo hermoso. Thomas también transformó Blackwood Industries, implementó políticas antidiscriminación estrictas, creó programas de diversidad, estableció becas para estudiantes asiáticos, y más importante, comenzó a donar masivamente a organizaciones que ayudaban a huérfanos chinos, honrando la memoria de Lin Chen, ayudando a niños que estaban en la misma situación que May había estado. May floreció bajo este nuevo ambiente, su confianza creció. Comenzó a hablar abiertamente en la escuela sobre su herencia bicultural. Escribió ensayos sobre la importancia de preservar idiomas nativos. Se convirtió en defensora de otros niños adoptados, especialmente aquellos de adopciones interraciales. A los 10 años, May dio su primer discurso público en una conferencia sobre adopción internacional, con Thomas sentado en la primera fila, orgulloso hasta las lágrimas. May habló sobre su experiencia con elocuencia que dejó a la audiencia asombrada. Durante años, sentí que tenía que esconder partes de mí misma, dijo. Escondí que hablaba mandarín porque pensaba que me hacía diferente, extraña, pero resulta que esa parte de mí que estaba escondiendo era exactamente lo que necesitaba para salvar a mi padre. Si hubiera permitido que el racismo me convenciera de abandonar mi idioma materno, si hubiera tratado de ser solo británica y negar mi parte china, mi padre estaría muerto ahora. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Somos más fuertes cuando abrazamos todas las partes de quienes somos. No deberíamos tener que elegir entre nuestras culturas. Deberíamos celebrar ambas, y las familias que adoptan niños de otras culturas tienen la responsabilidad de ayudar a esos niños a mantener conexiones con sus raíces. No se trata de reemplazar una identidad con otra. Se trata de construir un puente. La audiencia se puso de pie ovacionándola. Thomas lloraba abiertamente, sin vergüenza. Su pequeña May ya no era tan pequeña. Se estaba convirtiendo en una voz poderosa, una líder, exactamente como su madre había sido. Cuando May cumplió 12 años, Thomas le dio un regalo extraordinario. La llevó de regreso a Shanghai, a la ciudad donde había nacido, donde su madre había vivido y muerto. Visitaron el hospital donde Lin Chen había pasado sus últimos días. Visitaron el orfanato donde May había vivido brevemente después de la muerte de su madre, y finalmente visitaron la tumba de Lin. May se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco, tocando los caracteres chinos que deletreaban el nombre de su madre. Thomas se arrodilló junto a ella, colocando flores frescas. Háblale, animó Thomas suavemente. Ella puede escucharte. May cerró los ojos y comenzó a hablar en mandarín, las palabras fluyendo naturalmente. Mamá, soy tu hija May.
He crecido mucho desde que te fuiste. Aprendí tu idioma en secreto porque extrañaba tu voz, y ese idioma salvó a Baba Thomas, el hombre que me amó cuando yo no tenía a nadie. Usé el regalo que me diste, tu lengua materna, para proteger al hombre que me protegió a mí. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Extraño no haberte conocido realmente. Solo tengo fragmentos de recuerdos. Tu risa, tus canciones, el olor de tu perfume. Pero Baba Thomas me cuenta historias sobre ti todo el tiempo. Dice que eras brillante, valiente, bondadosa. Dice que yo soy como tú. Espero que estés orgullosa de mí, mamá. Espero que cuando me mires desde donde estés, veas que no desperdicie las cosas que me diste, tu inteligencia, tu idioma, tu amor por el conocimiento. Thomas puso su brazo alrededor de May, llorando también. Ella está orgullosa, susurró. Lo sé. Te está mirando ahora mismo y está tan orgullosa que su corazón podría estallar. Pasaron horas en el cementerio, hablando con Link, compartiendo historias, recordando. Cuando finalmente se fueron, May sintió una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Había honrado a su madre, había cerrado un círculo, había unido las dos partes de su identidad en algo completo y hermoso. Esa noche, en el hotel de 5 estrellas con vista al Bund de Shanghai, Thomas y May se sentaron en el balcón, observando las luces de la ciudad. Hay algo que necesito decirte, comenzó Thomas, sobre el futuro de Blackwood Industries. May lo miró curiosamente, había estado esperando esta conversación. Cuando cumplas 18, heredarás todo, pero quiero que sepas que no tienes obligación de dirigir la empresa. Puedes vender, puedes contratar gestores, puedes hacer lo que quieras con tu herencia. Tu felicidad es más importante para mí que el destino de Blackwood Industries. May consideró esto cuidadosamente. ¿Qué quería hacer mi madre? ¿Cuáles eran sus sueños? Quería crear puentes entre culturas, respondió Thomas. Quería usar sus habilidades lingüísticas para ayudar a las personas a entenderse mejor. Creía que muchos de los conflictos del mundo venían simplemente de malentendidos, de personas que no podían comunicarse realmente entre sí. May asintió lentamente. Entonces eso es lo que haré con Blackwood Industries. Lo transformaré. No solo será una empresa de tecnología y manufactura, será una empresa que construye puentes, que crea tecnología de traducción, que facilita el comercio y la comprensión entre Oriente y Occidente, y que honra el legado de mi madre ayudando a las personas a comunicarse más allá de las barreras del idioma. Thomas la miró con asombro. Tienes 12 años, y ya tienes una visión más clara que la mayoría de los CEOs de 60. Aprendí del mejor, dijo May con una sonrisa. Me enseñaste que el propósito de la riqueza no es acumular más riqueza, es crear impacto positivo, es usar recursos para resolver problemas reales, es dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Tu madre estaría tan orgullosa, repitió Thomas. Yo estoy tan orgulloso. Los años pasaron rápidamente. May se convirtió en una estudiante excepcional, graduándose de la escuela secundaria a los 16 con honores perfectos. Fue aceptada en Oxford, Cambridge, Harvard y Stanford. Eligió Stanford porque quería estudiar en Silicon Valley, donde podría estar cerca de las empresas de tecnología más innovadoras del mundo. Estudió ciencias de la computación y lingüística computacional, una combinación perfecta de sus intereses. Durante sus años universitarios, comenzó a trabajar en un proyecto que revolucionaría la industria de la traducción, un sistema de inteligencia artificial que no solo traducía palabras sino que capturaba matices culturales, contexto emocional, y sutilezas lingüísticas que los traductores automáticos tradicionales perdían. Cuando May cumplió 18 y oficialmente heredó Blackwood Industries, lo primero que hizo fue crear una nueva división, Blackwood Language Technologies. Invirtió cientos de millones en desarrollar su tecnología de traducción AI, contratando a los mejores lingüistas, ingenieros de software y expertos en inteligencia artificial del mundo. Thomas, ahora semi-retirado pero todavía activo como asesor, observaba con admiración mientras su hija transformaba su empresa. Estás construyendo algo que durará generaciones, le dijo. Algo que realmente importa. Estoy terminando lo que tú y mi madre comenzaron, respondió May. Ustedes dos se enamoraron a pesar de las barreras del idioma y la cultura. Crearon una familia que desafió las expectativas. Me mostraron que el amor y la comprensión pueden superar cualquier división. Ahora estoy tratando de darle esa misma oportunidad al mundo entero. En los años siguientes, Blackwood Language Technologies se convirtió en líder mundial. Su tecnología de traducción fue adoptada por gobiernos, corporaciones multinacionales, organizaciones sin fines de lucro,
Facilitó negociaciones diplomáticas entre países que habían estado en conflicto durante décadas. Ayudó a familias separadas por fronteras a comunicarse. Permitió que empresas pequeñas compitieran globalmente. Y lo más importante para May, ayudó a miles de niños adoptados internacionalmente a mantener conexiones con sus idiomas nativos. Cuando May tenía 25 años, fue invitada a dar un discurso en las Naciones Unidas sobre el poder de la comunicación intercultural. Thomas, ahora de 70 años y caminando con bastón, pero todavía con ojos brillantes, se sentó en la audiencia junto a la señora Henderson, Patricia, que había sido su asistente ejecutiva desde el incidente con Sangway, y docenas de otras personas, cuyas vidas May había tocado a lo largo de los años. May subió al podio, una mujer joven y elegante en un traje que combinaba corte occidental con detalles de diseño chino, un símbolo visual de su identidad bicultural. Cuando tenía 8 años, comenzó, su voz clara y fuerte resonando en el salón de la Asamblea General. Escuché una conversación que cambió mi vida. 2 hombres estaban planeando asesinar a mi padre adoptivo, discutiendo los detalles en mandarín porque asumían que nadie a su alrededor entendía su idioma. Pero yo sí entendía. Había aprendido mandarín en secreto, estudiando por las noches porque extrañaba escuchar el idioma de mi madre fallecida. Ese conocimiento del idioma salvó la vida de mi padre, pero más que eso, me enseñó una lección fundamental: el idioma no es solo una herramienta de comunicación, es poder, es conexión, es identidad, es supervivencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Hoy vivimos en un mundo más conectado que nunca, pero también más dividido. Tenemos la tecnología para hablar con alguien al otro lado del planeta instantáneamente, pero a menudo no podemos entendernos realmente. Hablamos diferentes idiomas, venimos de diferentes culturas, operamos bajo diferentes marcos de referencia, y estos malentendidos llevan a conflictos, a discriminación, a oportunidades perdidas. May miró directamente a la cámara que transmitía su discurso globalmente. Pero no tiene que ser así. La tecnología que hemos desarrollado en Blackwood Language Technologies es solo una herramienta. La verdadera solución requiere algo más profundo. Requiere que valoremos todos los idiomas y culturas por igual, que criemos a niños bilingües y biculturales, que celebremos la diversidad en lugar de temerla, que reconozcamos que alguien que habla múltiples idiomas no está dividido entre identidades sino enriquecido por ellas. Su voz se volvió más apasionada. Mi padre Thomas Blackwood es británico, mi madre Lim Chen era china. Yo soy ambas y ninguna y algo completamente nuevo. Soy un puente humano. Y cada uno de ustedes puede ser un puente también. Cada vez que aprenden un nuevo idioma, construyen un puente. Cada vez que se esfuerzan por entender una cultura diferente, construyen un puente. Cada vez que eligen la curiosidad sobre el juicio, la comprensión sobre el miedo, el amor sobre el odio, construyen un puente. May terminó con una historia. Después de que mi padre fue salvado, después de que el hombre que intentó matarlo fue a prisión, muchas personas me llamaron heroína. Pero yo no me siento como una heroína. Me siento como alguien que tuvo la suerte de tener padres que valoraban el idioma, la educación y la conexión cultural. Me siento como alguien que recibió el regalo de la comprensión bicultural y tuvo la oportunidad de usarlo para el bien. Y ahora es mi misión asegurarme de que cada niño en el mundo tenga acceso a ese mismo regalo, porque nunca sabemos qué niño tendrá el conocimiento que salvará una vida, que resolverá un problema imposible, que construirá un puente donde antes solo había un muro. La ovación fue ensordecedora. Delegados de cientos de países se pusieron de pie. Thomas lloraba abiertamente, usando el pañuelo que la señora Henderson le había dado, sintiéndose más orgulloso de lo que creía posible sentir. Su pequeña May, la niña tímida que una vez se escondió bajo una mesa escuchando una conspiración asesina, ahora estaba cambiando el mundo. Después del discurso, hubo una recepción. May fue rodeada por dignatarios, CEOs, líderes de organizaciones sin fines de lucro, todos queriendo hablar con ella. Pero se excusó educadamente y caminó directamente hacia donde Thomas estaba parado, apoyándose en su bastón. Baba, dijo simplemente, y lo abrazó. Thomas la sostuvo cerca. Este hombre de 70 años que había construido un imperio, pero cuyo mayor logro era amar y ser amado por esta mujer extraordinaria. Tu madre te estaría viendo ahora, susurró, y estaría tan increíblemente orgullosa. Ella nos está viendo, respondió May con confianza. Y está orgullosa de ambos, porque juntos hicimos algo hermoso de algo trágico. Tomamos pérdida y la convertimos en legado. Tomamos dolor y lo convertimos en propósito. Patricia se acercó, ahora también mayor pero todavía con esa eficiencia característica. Señorita May,
Hay como 50 personas esperando hablar con usted, incluyendo 3 primeros ministros y el secretario general. May se rió. Déjalos esperar, estoy pasando tiempo con mi familia. Se sentaron juntos, Thomas, May, la señora Henderson y Patricia, este grupo improbable que se había convertido en familia a través de circunstancias extraordinarias. Hablaron sobre el pasado, sobre el incidente que había cambiado todo, sobre Sam Wei que seguía en prisión y probablemente moriría allí, sobre cómo una noche de terror se había convertido en el catalizador para décadas de impacto positivo. Años más tarde, cuando Thomas Blackwood estaba en su lecho de muerte a los 85 años, May se sentó a su lado sosteniendo su mano. Estaban en la misma mansión de Hampstead, donde todo había comenzado, en la misma habitación donde Thomas había criado a May después de adoptar a la niña huérfana. No tengo miedo, dijo Thomas con voz débil pero clara. He vivido una vida plena, he amado y sido amado. He visto a mi hija cambiar el mundo. ¿Qué más podría pedir un hombre? May lloraba silenciosamente. No quiero dejarte ir. No me vas a dejar ir, dijo Thomas. Voy a estar con tu madre, y juntos los estaremos mirando, a ti y a tus futuros hijos, orgullosos de la familia que construimos. Porque May, eso es lo que somos. No somos una familia biológica, no compartimos sangre, pero somos familia en todas las formas que importan. Nos elegimos mutuamente, nos salvamos mutuamente, nos amamos incondicionalmente. Thomas tocó el rostro de May con su mano temblorosa. Cuando eras pequeña y te escondiste bajo esa mesa, cuando escuchaste esa conspiración en un idioma que nadie sabía que entendías, cuando tuviste el valor de enfrentarte a hombres adultos peligrosos para salvarme, en ese momento dejaste de ser solo mi hija adoptada. Te convertiste en mi heroína, te convertiste en mi maestra. Me enseñaste que la familia no se trata de sangre, se trata de amor, se trata de lealtad, se trata de estar allí cuando importa. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Y ahora necesito que me prometas algo. Prométeme que continuarás construyendo puentes. Prométeme que honrarás la memoria de tu madre y la mía viviendo con propósito. Prométeme que nunca olvidarás de dónde vienes, ni el británico ni el chino, porque ambos te hicieron quien eres. Y prométeme que algún día, cuando tengas tus propios hijos, les contarás esta historia. Les contarás sobre la niña que salvó a su padre escuchando en secreto, sobre el amor que supera todas las barreras, sobre cómo la tragedia puede convertirse en triunfo si tienes el valor de actuar. Te lo prometo, sollozó May, te lo prometo todo, Baba. Yoi Ainim, te amo tanto. Yoi Ainim, respondió Thomas en el mandarín imperfecto que había estado practicando durante 30 años. Yo también te amo, mi estrella brillante. Thomas Blackwood murió esa noche, pacíficamente con May sosteniendo su mano. Murió sabiendo que había vivido bien, que había amado bien, que había creado algo hermoso de circunstancias trágicas. Murió sabiendo que su legado continuaría a través de May, que construiría sobre la fundación que él había establecido, y crearía algo aún más grande. El funeral de Thomas fue un evento masivo. Líderes mundiales asistieron, CEOs de las compañías más grandes del mundo, pero también asistieron las personas que Thomas había ayudado calladamente durante décadas, familias de empleados que había apoyado durante crisis, huérfanos chinos que había patrocinado a través de organizaciones benéficas, estudiantes que habían recibido becas de Blackwood Industries. Todos vinieron a rendir homenaje a un hombre que había aprendido, gracias a una niña china adoptada, que el verdadero éxito se mide en vidas tocadas, no en dólares acumulados. May dio el elogio, de pie frente a miles de personas, pero hablando como si estuviera teniendo una conversación íntima con su padre. Mi baba Thomas Blackwood me salvó cuando yo tenía 3 años y me quedé huérfana. Me dio un hogar, una familia, oportunidades que nunca habría tenido de otra manera, pero más importante, me dio amor incondicional. Nunca me hizo sentir como si fuera menos por ser china. Nunca me hizo sentir como si tuviera que elegir entre mis dos identidades. Me enseñó que podía ser ambas, que debía ser ambas, que ser ambas me hacía más fuerte, no más débil. Su voz se quebró pero continuó, y cuando llegó el momento cuando su vida estaba en peligro, pude usar el regalo que mi madre biológica me había dado, el idioma mandarín, para salvarlo. Fue como si mis dos padres, Lin Chen y Thomas Blackwood, hubieran conspirado desde el principio para equiparme con exactamente lo que necesitaría para ese momento. Uno me dio el idioma, el otro me dio el amor que valía la pena luchar por proteger. Juntos me hicieron quien soy. May miró al ataúd donde descansaba Thomas. Baba, me enseñaste que la familia se crea, no solo se nace en ella, que el amor es una elección que hacemos cada día, que el privilegio viene con responsabilidad,
que el verdadero liderazgo es servicio, que construir puentes es más importante que construir muros. Estas lecciones guiarán todo lo que haga por el resto de mi vida. Tu legado vivirá a través de mí, a través de Blackwood Industries, a través de cada persona que toque, cada conexión que facilite, cada puente que construya. Terminó en mandarín, palabras que Thomas habría entendido porque las había escuchado de May 1000 veces. Yue nainin, baba, xie yue yue yue, yue 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 yue, yue yemin shi ye yue yue, xian shi ye yue yue, que amaré siempre papá. Gracias por salvarme, y por dejarme salvarte también. Somos familia, ahora y siempre. 10 años después de la muerte de Thomas, May Chen Blackwood, ahora de 42 años, estaba de pie en la gran sala de juntas de Blackwood Industries, mirando un retrato de su padre que colgaba en la pared. Había convertido la empresa en algo que Thomas apenas habría reconocido, pero del que estaría inmensamente orgulloso. Blackwood Industries ya no era solo una empresa de tecnología, era un ecosistema global dedicado a construir conexiones entre culturas. Blackwood Language Technologies había desarrollado la tecnología de traducción más avanzada del mundo, usada por más de 2.000 millones de personas. Blackwood Education proporcionaba becas a niños adoptados internacionalmente, asegurándose de que mantuvieran conexiones con sus culturas nativas. Blackwood Foundation financiaba programas de intercambio cultural en 100 países. Y lo más importante para May, Blackwood Industries había establecido un estándar de diversidad e inclusión que otras empresas luchaban por igualar. May se había casado con un lingüista coreano, llamado David Kim, que compartía su pasión por los idiomas y las conexiones culturales. Juntos habían criado 3 hijos, una hija llamada Ling en honor a la madre de May, un hijo llamado Thomas, y otra hija llamada Sophie. Los 3 niños crecieron trilingües, hablando inglés, mandarín y coreano, navegando múltiples culturas con la facilidad que viene de ser criado en un hogar que celebra la diversidad. Ling, la mayor a los 15 años, había mostrado el mismo genio para los idiomas que su madre, pero en lugar de estudiar idiomas existentes, estaba interesada en cómo la inteligencia artificial podía crear nuevas formas de comunicación. Quiero construir tecnología que no solo traduzca idiomas, sino que ayude a las personas a entender perspectivas completamente diferentes, le había dicho a May. Quiero que las personas puedan experimentar el mundo a través de los ojos de alguien de una cultura totalmente diferente. May había sonreído, reconociendo en su hija el mismo impulso que la había motivado a ella. El legado continuaba, evolucionando, expandiéndose. Una tarde, May recibió una carta inesperada. Era de la prisión donde Sang Wei había estado encarcelado durante casi 30 años. Sang, ahora un hombre de 80 años enfermo de cáncer terminal, había escrito pidiendo verla una última vez. May no había pensado en Sang Wei en años. El hombre que había intentado matar a su padre, que había planeado destruir su familia, se había convertido en una nota al pie en su historia, no en un personaje central. Pero algo en la carta la intrigó. Sang escribía que tenía algo importante que decirle antes de morir, algo que ella necesitaba saber. May decidió ir, llevó a David con ella para apoyo moral. Cuando entraron a la sala de visitas de la prisión, May casi no reconoció al hombre sentado frente a ella. Sang Wei, que una vez había sido carismático y vigoroso, ahora era un esqueleto viviente. El cáncer lo había consumido, dejando solo piel sobre huesos, pero sus ojos todavía tenían esa inteligencia aguda, esa capacidad de cálculo que lo había hecho tan peligroso. «Viniste», dijo Sang en mandarín, su voz apenas un susurro. «No estaba seguro de que lo harías». «Casi no lo hago», respondió May en el mismo idioma, «pero dijiste que tenías algo importante que decir, así que aquí estoy». «Habla». Sang tosió, una tos húmeda y dolorosa. «Primero, necesito que sepas que no espero perdón. Lo que hice fue imperdonable. Intenté matar a un hombre bueno por codicia pura. Intenté robarte a tu padre, y durante 30 años en esta prisión, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis elecciones». Hizo una pausa, jadeando por aire. «Pero hay algo que nunca supiste, algo que necesitas saber ahora antes de que muera. No fui yo quien planeó todo». May se inclinó hacia adelante, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Fui el ejecutor. Sí, establecí el plan, soborné a los guardias, instalé el dispositivo, pero la idea original, el conocimiento de que Thomas estaba vulnerable, y información sobre su testamento, todo eso vino de alguien más, alguien dentro de la familia Blackwood». May sintió que su sangre se helaba. «¿Quién?» Sang sonrió débilmente. «Tu tío Marcus Blackwood.
Él se acercó a mí hace 31 años. Sabía que yo quería la empresa de Thomas. Me ofreció información, acceso, asistencia. Su plan era que yo matara a Thomas, tomara control de la empresa, y luego, después de unos años, Marcus usaría información sobre mi participación para chantajearme y tomar el control él mismo. May se quedó sin aliento. Marcus, el hermano de Thomas, el hombre que había sido cortado de la familia después del incidente, que había muerto amargado y solo hace 5 años. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca lo expusiste? ¿Por qué Marcus me traicionó?, dijo Sam con amargura. Cuando fui arrestado, esperaba que me ayudara, que usara sus conexiones para protegerme. En lugar de eso desapareció, borró todas las pruebas de nuestra comunicación, me dejó pudrirme aquí solo. Y durante años, mantuve su secreto porque pensé que algún día podría usarlo para ganar una apelación, un trato. Pero ahora estoy muriendo, no tengo nada que ganar, y decidí que merecía saber la verdad completa. May sintió náuseas. ¿Tienes pruebas? Tenía, admitió Sam. Cartas, grabaciones, pero las escondí tan bien que ni yo mismo puedo recordar dónde. El cáncer ha destrozado mi memoria, pero te lo juro en mi lecho de muerte, Marcus Blackwood fue el verdadero arquitecto. Yo fui solo el tonto que hizo el trabajo sucio. Sam se inclinó más cerca, sus ojos fijos en May. Hay otra razón por la que quería verte. Necesito decirte esto. Tu padre Thomas fue el único hombre verdaderamente bueno que conocí en mi vida. Y tú, incluso como niña de 8 años, mostraste más integridad, más valor, más humanidad que yo jamás tuve. Me destruiste, sí, pero lo merecía, y en mis momentos más claros aquí en prisión, me he dado cuenta de algo, que el mundo es mejor porque tú estás en él y yo estoy encerrado. Lágrimas rodaban por las mejillas hundidas de Sam. Si hay un infierno, sé que voy allí, pero antes de ir, necesitaba que supieras que aunque fui un monstruo, reconozco la bondad cuando la veo. Tu padre te amó bien, te crió bien, y tú honraste ese amor salvándolo y luego continuando su legado. Eso es justicia real, no mi encarcelamiento, sino que el bien triunfó y se multiplicó, mientras el mal se marchitó, y murió aquí en esta celda. May no sabía qué decir, había venido esperando, no sabía qué, disculpas, amenazas finales, pero no había esperado esto. Un villano reconociendo su villanía, admitiendo más conspiraciones, pero también reconociendo el triunfo del bien sobre el mal. Te perdono, dijo May finalmente, sorprendiéndose a sí misma, no porque lo merezcas, sino porque cargar odio por ti durante 30 años más sería darle poder a tu maldad. Te perdono, y te dejo ir, muere sabiendo que no viviste en vano. Viviste como una lección, como un ejemplo de lo que no ser, y esa lección ha informado todo lo que he construido. Sam asintió lentamente. Gracias, es más de lo que merezco. May se puso de pie para irse, pero Sam la llamó una vez más. Una última cosa, el dispositivo que instalé en el ascensor, ¿sabes cómo lo desactivaste realmente? May sacudió su cabeza. Las autoridades lo desactivaron después de que yo alerté a todos. No, dijo Sam, yo lo desactivé. May se congeló. ¿Qué? Cuando gritaste en mandarín, cuando expusiste el plan, cuando vi a esa niña pequeña tan valiente enfrentándose a asesinos adultos para salvar a su padre, algo en mí se rompió. Por un breve momento, recordé que yo también había sido un niño una vez, antes de que la codicia me consumiera. Y en los segundos antes de que llegara la policía, saqué el control remoto y desactivé el dispositivo. Si no lo hubiera hecho incluso con tu advertencia, Thomas podría haber muerto de todos modos, si alguien hubiera usado el ascensor accidentalmente más tarde. Sam se rió sin humor. Así que en el final, incluso yo, el villano, hice una cosa buena, una sola cosa en una vida de maldad. Salvé al hombre que intentaba matar, porque una niña de 8 años me mostró lo que era el verdadero valor. May sintió lágrimas en sus propios ojos ahora. Entonces tal vez no todo estaba perdido en ti después de todo. Tal vez, concedió Sam, o tal vez fue solo un momento de debilidad, nunca lo sabremos. Pero Machen Blackwood vive bien, ama bien, construye bien, y cuando cuentes la historia de cómo salvaste a tu padre, recuerda también que incluso en las personas más oscuras, a veces puede quedar un destello de luz. A veces todo lo que se necesita para activar ese destello, es que alguien sea lo suficientemente valiente como para brillar con fuerza en la oscuridad. Sam Wayne murió 3 días después. May asistió a su funeral, que fue asistido solo por ella, David, y un capellán de prisión. Cuando bajaron el ataúd sin ceremonia en una tumba sin marcar, May susurró en mandarín, que encuentres paz Sam Wayne, y que en tu próxima vida, si es que la hay, elijas mejor.
La revelación sobre Marcus Blackwood sacudió a May, pero no la destruyó. Había aprendido hace mucho tiempo que la maldad a menudo viene de donde menos la esperas, incluso de la familia. Pero también había aprendido que no eres definido por las acciones de otros, sino por tus propias elecciones. Decidió no hacer pública la confesión final de Sam. Marcus estaba muerto. Exponerlo ahora solo causaría más dolor sin servir ningún propósito constructivo. En cambio, usó el conocimiento para fortalecer su determinación de construir algo verdaderamente bueno, algo que superara las conspiraciones y traiciones que habían marcado su juventud. En el 40º aniversario de la noche en que May salvó a su padre, Blackwood Industries organizó un evento masivo. No era una celebración corporativa, sino un simposio global sobre comunicación intercultural, familia no tradicional, y el poder de los idiomas. Miles de personas asistieron presencialmente, millones más vieron la transmisión en vivo. May, ahora una mujer de 48 años con canas plateadas comenzando a aparecer en su cabello negro, subió al escenario. Llevaba un vestido diseñado específicamente para la ocasión, seda china tradicional bordada con patrones que representaban puentes conectando continentes. Hace 40 años comenzó. Yo era una niña de 8 años escondida bajo una mesa, escuchando a hombres planear el asesinato de mi padre. Hoy, soy la CEO de una empresa global, madre de 3, defensora de la diversidad, y constructora de puentes tanto literal como figurativa. ¿Cómo llegué de allí a aquí? La respuesta es simple: idioma, amor, y una serie de elecciones. May hizo un gesto amplio hacia la audiencia. El idioma fue mi primer superpoder. Mi madre biológica, Lim Chen, me dio el mandarín. Cuando murió, pude haber dejado que ese idioma muriera con ella. En cambio, lo mantuve vivo en secreto, estudiando por las noches porque extrañaba su voz. Ese idioma salvó a mi padre adoptivo, Thomas Blackwood. Me permitió entender una conspiración que nadie más podía detectar. Ella continuó, pero el idioma solo fue una herramienta. Lo que realmente marcó la diferencia fue el amor. Thomas Blackwood eligió amarme cuando era una huérfana que nadie quería. Eligió ver más allá de la raza, la cultura, la biología. Eligió hacer de mí su familia. Y ese amor me dio la motivación para usar mi idioma para salvarlo. Porque cuando amas a alguien, harás cualquier cosa para protegerlo. Incluso si eres una niña de 8 años enfrentándote a asesinos adultos. May's voz se hizo más intensa. Y finalmente llegamos a las elecciones. Cada persona en esta sala, virtual o físicamente, enfrenta elecciones cada día. Eliges ver diferencia como amenaza o como oportunidad. Eliges construir puentes o muros. Eliges el amor o el miedo. Hace 40 años, Thomas Blackwood eligió amarme. Yo elegí mantener vivo el idioma de mi madre. Juntos elegimos construir una familia basada no en sangre, sino en compromiso mutuo. Y esas elecciones han resonado a través de décadas, tocando millones de vidas. May miró directamente a la cámara principal. Hoy, los invito a cada uno de ustedes a hacer sus propias elecciones. Elijan aprender un nuevo idioma, aunque sea solo unas pocas frases. Elijan conectarse con alguien de una cultura diferente. Elijan adoptar, mentorear o apoyar a un niño que necesita familia. Elijan ver la humanidad en las personas que parecen diferentes a ustedes, porque nunca saben cuándo esa elección podría salvar una vida, cambiar un destino, o crear algo hermoso de algo roto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Mi padre Thomas me dijo una vez, poco antes de morir, que la familia no es algo en lo que naces sino algo que construyes, que el amor es una elección que haces cada día, que el verdadero legado no es cuánto dinero dejas sino cuántas vidas tocas. Y hoy, 40 años después de la noche que cambió todo, puedo decir con certeza que él tenía razón. May señaló a su familia en la primera fila: David, su esposo y sus 3 hijos, Link, Thomas y Sophie. Estos son mis puentes vivientes. Cada uno de ellos navega múltiples culturas, habla múltiples idiomas, entiende múltiples perspectivas. Son el futuro que estoy tratando de construir, un futuro donde la diferencia no divide sino enriquece, donde los niños no tienen que elegir entre sus identidades sino que pueden celebrar todas ellas, donde el idioma no es una barrera sino un puente. La audiencia estalló en aplausos, pero May levantó su mano para continuar. Tenía una última cosa que decir. Hay alguien más que necesito reconocer hoy. Sam Wei, el hombre que intentó matar a mi padre, murió hace 2 años en prisión. Pasó 30 años pagando por sus crímenes. Pero antes de morir, me confesó algo que nunca había dicho públicamente. En los segundos finales, cuando yo grité y expuse su plan,
Él desactivó el dispositivo explosivo. Incluso él, el villano de nuestra historia, tuvo un momento de humanidad cuando fue confrontado con el valor de una niña. La audiencia quedó en silencio, sorprendida por esta revelación. Cuento esto no para absolverlo de sus crímenes, sino para ilustrar un punto crucial, que incluso en las personas más oscuras puede haber un destello de luz, y que nuestras acciones, nuestro valor, nuestra humanidad, puede despertar ese destello en otros. Cuando elegí gritar en mandarín esa noche, no solo salvé a mi padre de un dispositivo explosivo, aparentemente también desperté algo en Sang-Wei, algo que había estado dormido durante décadas. Mei's voz se suavizó. Esto es lo que creo. Creo que cada persona tiene la capacidad, tanto para el bien como para el mal. Creo que nuestras elecciones determinan qué lado prevalece. Creo que el idioma, el amor y la conexión son las herramientas más poderosas que tenemos para despertar el bien en los demás y suprimir el mal. Creo que la familia es lo que hacemos de ella. Y creo que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo. Un puente a la vez, una conexión a la vez, una elección valiente a la vez. Terminó con una declaración que se convertiría en el lema de Blackwood Industries. Mei Shi Chaoliang. We are bridges, somos puentes, y los puentes no solo conectan dos lados, los puentes hacen posible que las personas viajen en ambas direcciones, que aprendan, que crezcan, que se conviertan en algo más grande de lo que eran antes. Sean puentes, todos ustedes, construyan conexiones, aprendan idiomas, amen audazmente, elijan valientemente, y juntos crearemos un mundo donde ningún niño tenga que esconderse bajo una mesa, donde ningún padre tenga que temer por su vida, donde ninguna familia tenga que ser destrozada por divisiones que nosotros mismos creamos. La ovación duró 10 minutos completos. Pero para Mei, el verdadero aplauso vino después, en privado, cuando su hija Ling se acercó con lágrimas en los ojos. Mamá, dijo Ling en mandarín, quiero que sepas que he decidido mi especialización en la universidad. Voy a estudiar lingüística computacional, exactamente como tú, pero voy a enfocarme en algo específico. Crear tecnología que ayude a niños adoptados a aprender los idiomas de sus padres biológicos, incluso si esos padres ya no están vivos, para que nunca pierdan esa conexión, para que siempre tengan ese puente. Mei abrazó a su hija, llorando lágrimas de orgullo absoluto. Tu abuela Ling Chen estaría tan orgullosa, tu abuelo Thomas estaría tan orgulloso, yo estoy tan orgullosa. Thomas, su hijo de 13 años, se unió al abrazo. Yo voy a estudiar Derecho Internacional, anunció. Quiero ayudar a familias como la nuestra a navegar sistemas legales complicados. Quiero hacer que la adopción internacional sea más fácil, más justa, más accesible. Y Sophie, la menor de 10 años, añadió con la seriedad que solo los niños pueden lograr. Yo voy a ser maestra. Voy a enseñar a niños de diferentes países a entenderse, así como la tía Eva lo hace. Mei se rió entre lágrimas, mirando a David, quien observaba a su familia con amor que trascendía las palabras. ¿Escuchaste eso?, le dijo en coreano. Nuestros hijos ya están construyendo el futuro. Aprendieron de la mejor, respondió David, también en coreano, antes de cambiar al mandarín, de 3 generaciones de constructores de puentes. Luego en inglés, para que los niños entendieran cada palabra, y construirán puentes que nosotros ni siquiera podemos imaginar todavía. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que los discursos terminaron y las cámaras se apagaron, Mei subió sola a la terraza de la sede de Blackwood Industries. Era el mismo edificio donde décadas atrás había corrido para advertir a su padre sobre el ascensor trampeado. Desde la terraza, podía ver todo Londres extendido ante ella, las luces de la ciudad brillando como estrellas terrestres. Sacó su teléfono y abrió una aplicación especial que había creado personalmente. Una traducción de inteligencia artificial de las canciones de cuna que su madre solía cantarle. No había grabaciones de la voz de Ling Chen, eso se había perdido con su muerte, pero Mei había recreado las canciones de su memoria, las había traducido a docenas de idiomas, las había convertido en algo que podía compartir con el mundo. Presionó play y la melodía china antigua llenó el aire nocturno. Cerró sus ojos, y por un momento, pudo imaginar que era su madre cantando, no una computadora. Mamá, susurró en mandarín al viento. Hice lo que prometí, mantuve tu idioma vivo, lo usé para el bien, construí puentes entre tu mundo y el mundo de Baba Thomas, y ahora mis hijos están construyendo puentes aún más grandes. Abrió sus ojos y miró las estrellas, y Baba Thomas, sé que estás con ella ahora, sé que están juntos, mirándome orgullosos de lo que se convirtió aquella noche terrible. Convertimos casi tragedia en triunfo, convertimos odio en amor,
Convertimos división en conexión. Mei sintió una paz profunda asentándose sobre ella. 40 años de viaje, de crecimiento, de construcción, y finalmente sentía que había completado el círculo. Había honrado a ambos padres. Había transformado dolor en propósito. Había usado el trauma de su infancia no como una excusa para amargarse, sino como combustible para crear algo significativo. Gracias, dijo al universo, a sus padres, a Sang-wei incluso, a todos los que habían jugado un papel en su historia. Gracias por enseñarme que el idioma es poder, que el amor supera todo, que las familias se construyen, no solo se heredan, que el valor no tiene edad, que la luz puede brillar incluso en la oscuridad más profunda, y que cada final es realmente un comienzo si tienes el valor de verlo así. 15 años más tarde, Mei Chen Blackwood estaba sentada en un hospital en Shanghái, sosteniendo la mano de su nieta recién nacida. Ling, su hija mayor, había dado a luz a una niña hermosa que había decidido llamar Eva Ling Chen, en honor a la bisabuela que nunca conoció, pero cuyo legado vivía en cada miembro de la familia. Mei, ahora de 63 años con cabello completamente plateado pero ojos todavía brillantes y agudos, cantaba suavemente en mandarín la misma canción de cuna que su madre le había cantado más de 50 años atrás. Xio, boyo bello, viejo le bello, mama saisel, nei si, an cuande, nei si, bei, aide, nei si, boyo bello, nei si, pequeña bebé no llores, mamá está aquí, estás segura, eres amada, eres nuestro puente. Ling observaba a su madre con lágrimas en los ojos. Es la misma canción, ¿verdad?, la que tu madre te cantaba. Mei asintió, la misma canción que ha sido cantada durante generaciones en China, la misma canción que pensé que había perdido para siempre cuando murió mi madre, pero la mantuve viva en mi memoria. Y esa memoria salvó a tu abuelo Thomas, y eso nos llevó a este momento. 4 generaciones de mujeres, todas conectadas por una canción, por un idioma, por amor que trasciende muerte y distancia y tiempo. David entró a la habitación del hospital con Thomas y Sophie detrás de él. Ahora adultos, los 3 hijos de Mei habían cumplido sus promesas de infancia. Ling era profesora de lingüística computacional en Stanford, y acababa de lanzar una aplicación revolucionaria que enseñaba a niños adoptados los idiomas de sus padres biológicos, usando inteligencia artificial y realidad virtual. Thomas era abogado de derechos humanos que había ayudado a reformar leyes de adopción internacional en 40 países, y Sophie era directora de una escuela internacional innovadora en Londres donde niños de 100 países diferentes aprendían juntos, celebrando sus diferencias mientras encontraban su humanidad común. ¿Cómo está nuestra pequeña Eva?, preguntó Sophie, acercándose para mirar a su sobrina. Es perfecta, dijo Mei, y va a cambiar el mundo igual que todos ustedes. Thomas se rió. Mamá, siempre dices eso sobre todos los bebés de la familia. Porque es verdad, respondió Mei firmemente. Cada niño que nace es una oportunidad para crear un mundo mejor. Cada generación tiene la posibilidad de construir sobre lo que la anterior creó. Tu bisabuela Ling Chen me dio el idioma. Tu abuelo Thomas me dio el amor. Yo les di a ustedes la visión. Ustedes le darán a Eva y a los niños de su generación algo aún más grande. Así es como funciona. Así es como construimos un futuro mejor. Un niño a la vez, una elección a la vez, un puente a la vez. Mei miró alrededor de la habitación a su familia. Su esposo David, ahora también con cabello plateado que había estado a su lado durante 30 años de matrimonio. Sus 3 hijos, cada uno cambiando el mundo a su manera. Y ahora esta nueva vida, Eva, lista para comenzar su propio viaje. ¿Saben lo que es más extraordinario?, dijo Mei reflexivamente. Hace 55 años, yo era una niña de 8 años aterrorizada, escondida bajo una mesa escuchando hombres planear un asesinato. En ese momento pensé que mi mundo estaba terminando. Pensé que iba a perder a mi padre, que iba a quedar huérfana nuevamente, que todo lo bueno en mi vida estaba a punto de ser destruido. Hizo una pausa, mirando a la bebé en sus brazos, pero no terminó, fue solo el comienzo. Ese momento de terror se convirtió en el catalizador para todo lo que vino después. Para esta familia, para Blackwood Industries, para millones de conexiones creadas, para tecnología que ayuda a las personas a entenderse. Si pudiera regresar en el tiempo y decirle a esa niña de 8 años asustada lo que su valor crearía, no me creería. Ling sonrió. Pero lo hiciste, mamá, lo hiciste todo. No, corrigió Mei, lo hicimos. Tu abuela Ling Chen comenzó cuando me dio su idioma y su amor. Tu abuelo Thomas continuó cuando me adoptó y me amó sin condiciones. Yo lo continué cuando elegí ser valiente en ese momento crucial. Y ustedes lo están continuando ahora con sus trabajos,
sus vidas, sus propias familias, y Eva lo continuará también. Es un río que fluye, no un lago estancado, siempre moviéndose, siempre creciendo, siempre creando nuevos caminos. David puso su mano en el hombro de May. Deberías escribir un libro, contar toda la historia. May consideró esto, tal vez, pero no como una autobiografía, como una lección, como un mapa para otros que quieren construir puentes, pero no saben cómo empezar. Hazlo, animó Thomas. El mundo necesita esta historia ahora más que nunca, con tanto odio, tanta división, tanta gente construyendo muros en lugar de puentes. Necesitan escuchar sobre una familia que eligió diferente, que eligió el amor sobre el miedo, la conexión sobre la división, el valor sobre la seguridad. May asintió lentamente. Tal vez tengas razón, tal vez es hora de contar la historia completa, no solo los momentos destacados sino todo el dolor, el miedo, los errores, las traiciones, las redenciones, todo. La pequeña Eva eligió ese momento para abrir sus ojos por primera vez desde que May había comenzado a sostenerla. Eran ojos oscuros, como los de May, como los de Lin Chen. May sintió una conexión profunda con esta nueva vida, este nuevo comienzo. Hola pequeña Eva, susurró en mandarín, bienvenida a la familia más extraña, más maravillosa, más complicada del mundo. Somos británicos y chinos y coreanos, somos empresarios y académicos y maestros, somos constructores de puentes, y ahora tú también eres una de nosotros. Algún día te contaremos toda la historia. Te diremos sobre tu bisabuela Lin Chen, que murió demasiado joven pero dejó un legado de amor y idioma. Te diremos sobre tu bisabuelo Thomas Blackwood, que eligió el amor sobre el prejuicio. Te diremos sobre la noche en que salvé su vida escuchando en un idioma que se suponía que no debía entender. Y te diremos cómo todo eso llevó a ti. May besó la frente de la bebé. Pero por ahora, pequeña Eva, solo necesitas saber esto. Eres amada más allá de las palabras. Eres parte de algo más grande que tú misma. Y algún día, cuando seas lo suficientemente grande, construirás tus propios puentes, y no podemos esperar para ver qué tipo de mundo crearás. La familia se quedó así, 4 generaciones conectadas en una habitación de hospital en Shanghái. El círculo completo de una historia que había comenzado con amor, casi terminó con traición, fue salvada por valor, y ahora continuaba con una nueva vida lista para escribir su propio capítulo. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre Shanghái, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Y en algún lugar en el lugar donde van las almas después de la muerte, Lin Chen y Thomas Blackwood observaban, sus manos entrelazadas a través del velo entre mundos, sonriendo ante la familia imposible pero perfecta que habían ayudado a crear. Porque al final, eso es lo que realmente importa, no el dinero, no el estatus, no el poder, solo el amor, solo la familia, solo los puentes que construimos entre corazones, entre culturas, entre generaciones, solo las elecciones que hacemos cuando todo está en juego, las palabras que elegimos decir, el valor que elegimos mostrar, las conexiones que elegimos crear. May Chen Blackwood, una vez una niña huérfana de 8 años que salvó a su padre adoptivo porque entendía un idioma en secreto, ahora una mujer de 63 años que había transformado trauma en triunfo y dolor en propósito, finalmente entendía la lección completa que sus padres habían tratado de enseñarle toda su vida. No somos definidos por nuestras tragedias, sino por cómo respondemos a ellas. No somos limitados por nuestras circunstancias, sino empoderados por nuestras elecciones. Y no estamos solos en nuestros viajes, sino conectados por hilos invisibles de amor, idioma y humanidad compartida que nos unen a todos, si solo tenemos el valor de ver esas conexiones y el valor de fortalecerlas. Esa noche, cuando todos se fueron a casa, y May se quedó sola en su hotel, escribió la primera línea de lo que se convertiría en su libro, su testimonio, su regalo final al mundo. La niña de 8 años llamada May Chen estaba escondida debajo de la mesa de caoba del despacho, cuando escuchó las palabras en mandarín que helarían la sangre de cualquiera, y así la historia, que había vivido en su corazón durante 55 años, finalmente comenzó a fluir hacia el papel, lista para ser compartida con el mundo, lista para inspirar a otros constructores de puentes, lista para demostrar que el amor siempre, siempre triunfa sobre el odio, que la luz siempre encuentra una manera de brillar en la oscuridad, y que una niña valiente con el conocimiento de 2 idiomas puede cambiar no solo una vida sino el curso de generaciones. El legado estaba completo, pero el viaje nunca terminaría realmente, porque los puentes, una vez construidos, permanecen para siempre, permitiendo que otros crucen, conectando pasado y futuro,
honrando lo que fue mientras abrazan lo que será. Y eso, decidió Mei mientras escribía hasta altas horas de la noche, era la verdadera definición de familia, de amor, de propósito. No un destino sino un viaje, no un final sino un comienzo que nunca deja de comenzar. Wamenchi Kiaoliang. Somos puentes, ahora y siempre.